Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos del inicio de los trabajos que se realizarán desde el Instituto Nacional Electoral para la organización del proceso electoral federal 2023-2024, en donde se renovará la presidencia y el Congreso de la Unión. Para hablar de ello nos acompañan el consejero Jaime Rivera, quien preside la Comisión de Organización Electoral, y el consejero Martín Faz, que preside la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Me imagino que ya preparados para lo que sigue, porque después de la última elección, pues viene la siguiente. Jaime, ¿cuándo empieza en realidad la organización, esta campaña de este nuevo proceso electoral, ahora sí que federal? De hecho, comienza con mucho tiempo de anticipación. Podríamos decir que empieza casi después de la elección anterior, porque vienen procesos de evaluación y se van trazando en grandes líneas lo que se va a hacer en el futuro. Sin embargo, conforme se aproxima el inicio del proceso electoral, sí se intensifican los trabajos y ya se les va dando concreción, precisión en cuanto a las características, si hay algunas modificaciones en algunos de los elementos como materiales electorales o procedimientos que hacen posible la jornada electoral, se van ya definiendo, se van tomando acuerdos en la comisión o las comisiones correspondientes y algunos de estos asuntos ya se elevan al Consejo General. Esto ya ha empezado a ocurrir y podemos decir que estamos en la etapa previa al inicio del proceso electoral, pero cuando este comience ya estarán avanzados algunos preparativos en materia de organización electoral, de capacitación, de registro de candidaturas y una variedad de funciones que el INE tiene que cumplir para que las elecciones marchen todos como una gran maquinaria de relojería y que funcione bien, como ha funcionado a lo largo ya de muchos años por parte de esta institución autónoma y profesional. Se podría decir entonces que ya está en marcha. Desde hace unos meses ya está todo preparándose para que dé el pistoletazo. Pero digamos que la ciudadanía no lo vemos hasta cierto momento. Hay un momento en el que ya se empieza a comunicar, digamos, a compartir con la ciudadanía lo que va a pasar. Bueno, formalmente da inicio en la primera semana de septiembre, formal y legalmente. De hecho, en esta ocasión, salvo opinión en contrario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, daremos inicio el 4 de septiembre. Pero efectivamente, como lo comentaba Jaime, para cuando formalmente arranca el proceso electoral, pues nosotros ya hemos recorrido toda una serie de etapas de planeación previa que atraviesa por varias cosas. Una, fundamental, el presupuesto, ¿no? Eso es fundamental. La previsión también sobre qué proyecciones puede haber respecto del listado nominal, es decir, del número de electores y electoras que tentativamente podrán participar para entonces, y con ello también la proyección del número de casillas que deberán de instalarse, que estamos hablando de un aproximado de 170,000 como una proyección máxima. Esto puede variar porque el listado nominal es vivo, ¿no? Crece, baja, no varía demasiado, pero digamos, ya en la parte final se define, y todo esto nos permite empezar por un tema fundamental que es la estrategia de capacitación y asistencia. Por ejemplo, ese es fundamental, es como el documento rector de un proceso electoral, porque ahí se definen el número de casillas, cuántos supervisores o capacitadores electorales necesitaremos para reclutar a los funcionarios de casilla, cuántos funcionarios de casilla vamos a necesitar, y ahí se establecen todos los mecanismos de contratación de estos supervisores y capacitadores que desde diciembre se contratan y hacen trabajo de campo desde enero hasta junio. Ahí también se establecen los distintos procedimientos para la capacitación a funcionarios, las visitas, cómo se realizarán, cómo se entregará el material, en fin, es un documento rector fundamental. Ese debemos aprobarlo también antes del inicio del proceso electoral. También está el tema de los materiales electorales, que si bien no es sino hasta que se hacen los registros, cuando ya se definen quiénes aparecerán en las boletas, sin embargo ya desde ahora se ha hecho un trabajo para tener este tipo de materiales. Y otro elemento fundamental
la integración de los consejos locales y los consejos distritales a lo largo y ancho del país. 32 consejos locales y 300 consejos distritales que están conformados por ciudadanos y ciudadanas que se encargan de conducir y de vigilar el proceso electoral con independencia de que el día de mañana, bueno, más cercano a la elección, habrá observadores, funcionarios de casilla, pero estos consejos locales, uno por cada entidad y uno por cada distrito electoral de los 300, son también fundamentales. Sí, si me permites, Laura, quisiera complementar algo de lo que está explicando el consejero Martín Faz sobre los consejos locales y distritales que tienen una función de conducción y vigilancia de los trabajos en todo el territorio nacional. Estos consejos locales y distritales son uno de tantos eslabones del proceso electoral que se encomienda a la ciudadanía. Las elecciones son conducidas por un organismo profesional permanente como el INE, pero en muchos elementos decisivos y funciones determinantes del proceso electoral, las tareas electorales se hacen descansar en ciudadanos y ciudadanas que no son profesionales del INE, que se reclutan de la ciudadanía como personas prestigiadas y con representatividad de distintas actividades o agrupaciones y que cumplen una función muy importante. A nivel local integran un organismo de vigilancia y también de dirección en la medida en que toman decisiones, entre otras, la selección y designación de los consejeros y consejeras distritales. Y estos, a su vez, cumplen una función de vigilancia, acompañamiento y también de decisión en los procesos de reclutamiento de capacitadores asistentes electorales y de vigilancia del proceso de capacitación, de determinación de la ubicación de las casillas y, a fin de cuentas, de designación de los funcionarios y funcionarias de casilla. Y este último eslabón, que es el más decisivo, también queda en manos ciudadanas. Que además, para hacernos una idea de la envergadura de todo esto, ¿cuántos cargos se están renovando? Porque hablamos de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. ¿Tenemos una cifra de cuántos cargos se renuevan en esta elección? Sí, en total 20.134 cargos. De ellos son 629 a nivel federal y a nivel local son 19.634. O sea, estamos hablando de un titipuchal, dicho de esa forma. Habría otras formas de decirlo, pero tal vez no sean las adecuadas en un programa de televisión. Son muchos. Son muchos, bastantes. Pero más allá del número que importa, pues sobre todo lo que está en juego es pues la estabilidad política, la paz social de este país, de tal forma que el que sea, desde luego, la ciudadanía quien decida quién llega o no a un cargo de elección popular, es importante, pero también lo es, digamos, en el contexto, la importancia que tiene un proceso electoral de este tamaño, que es tremendo. Solamente hay 9 gubernaturas, solamente hay un estado en el que no habrá elecciones de diputaciones, es decir, se están renovando 31 diputaciones de los estados, y hay con 1.800 presidencias municipales también que se están, y a su vez cada presidencia municipal pues implica sindicaturas, regidurías, y luego aparte hay también algunos cargos auxiliares en algunos lugares como Tlaxcala o como Campeche, de tal manera que estamos hablando de un universo tremendo, ¿no? Como te decían, 170,000 casillas aproximadamente. Entonces son números y son cantidades serias. Una dimensión sin duda pues enorme y en la que el INE se tiene que preparar desde ya para poder también compartirlo con toda la ciudadanía. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero regresando vamos a hablarles más sobre todo esas novedades que habrá el año que viene en estas elecciones. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia
y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Pues seguimos aquí hablando con los dos consejeros electorales del INE, Jaime y Martín. Jaime, ¿qué implica para el INE el poder organizar 32 elecciones concurrentes locales el próximo año? Porque hablábamos antes de cifras, pero esto en el plano, digamos, organizativo, me imagino que tiene unos retos, unas dificultades, no sé si extras de otros años que se van sumando, ¿o es nada más repetir y mejorar lo que en los años anteriores se ha visto que se podía mejorar? Hay muchos procesos que se repiten, por fortuna. Digo, ya hay rutinas creadas y que hacen posible que las cosas funcionen bien. Pero hay muchas novedades. La mayor de todas es que ahora habrá más elecciones que nunca, más cargos que elegir que nunca antes y, por supuesto, más electores y más casillas. Y hablando un poco de las cifras astronómicas a las que ya se empezaba a referir Martín, vale decir que si habrá aproximadamente 97 o 98 millones de personas inscritas en la lista nominal, habrá que instalar, cerca de 170,000 casillas, habrá que imprimir una boleta para cada elección, para cada ciudadano. Es decir, para una elección la elección de presidente de la República, habrá que imprimir algo más de 100 millones de boletas. Se tiene que imprimir algo más que el número de electores en lista nominal por la dotación que debe darse a las casillas especiales que no cuentan con lista nominal. Porque eso sí se aumentó, ¿verdad? Esa cifra. Se aumentó además a 1,000 boletas para cada casilla especial y se trata de dar el servicio, el derecho al voto a personas que anden en tránsito lejos de su casa. Bien, en el caso de las elecciones federales, si estos más de 100 boletas para presidencia de la República o de los Estados Unidos mexicanos, habrá que multiplicarla por 3. Entonces estamos hablando de más de 300 millones de boletas que tendrán que imprimirse con todas las medidas de seguridad. Se vuelven prácticamente infalsificables. La logística de producción, de almacenamiento, de distribución. ¿Para eso? ¿Se está considerando? Hay algunas pruebas piloto, sobre todo para los ciudadanos capacitados que van a recibir y a contar los votos. Y siempre se hace con boletas que dice claramente son de muestra. No pueden confundirse con las boletas auténticas. Pero esas operaciones son astronómicas y por eso es indispensable esa estructura permanente y profesional y muy probada que tiene el INE para cumplir con esas funciones. Probablemente no haya en nuestro país ningún otro proceso en el que simultáneamente concurran tantas actividades, no solo sincronizadas, sintonizadas para producir un mismo resultado. Y eso es lo que ha brindado un organismo profesional, permanente y autónomo como el INE, que descansa en la participación ciudadana,
el elemento más decisivo, que es la recepción de los votos y el conteo de los mismos con reglas rigurosas e imparciales, descansa en los más de 1 millón de ciudadanos que acepta ser funcionario de casilla y que cumple allí. De ese tamaño es una elección nacional concurrente en las 32 entidades federativas, y para ese reto gigantesco el INE está preparado. Está preparado y además se sigue mejorando. El 31 de mayo había un Consejo General que aprobaba una serie de novedades, de modificaciones. ¿Cuál es la importancia de que se estén, digamos, presentando estas, pues ahora sí que novedades dentro de los procesos electorales que hacen que sea cada vez mejor? Hay unas pruebas piloto que se han estado realizando sobre el voto en prisión preventiva, por ejemplo, y para el 2024 veremos, habrá que implementarlo. El alcance del mismo no puede precisarse en este momento porque tiene mucho que ver con las condiciones del sistema penitenciario, que hay más restricciones. Pero ya hemos hecho pruebas pilotos en anteriores estados y esa es una innovación, ¿no? El que se realice el voto de personas en prisión preventiva. Está también el tema del voto anticipado para aquellas personas que, estando postradas, así lo dice la ley, no pueden ir al módulo a recoger su credencial de elector y por lo tanto hay una parte del padrón y del listado nominal de personas que realizarán un voto anticipado. Y está también el voto de mexicanos y mexicanas en el extranjero con sus distintas modalidades, voto electrónico, voto postal, las urnas electrónicas. Y también el voto presencial. En esta ocasión, por resoluciones del tribunal, tenemos que ver en qué medida implementar un voto presencial en los consulados mexicanos en el exterior. Es un reto fuerte porque pues es modificar de alguna manera el modelo. Está desde luego el tema de las urnas electrónicas, que también ha habido ya ejercicios piloto a lo largo ya de varios procesos electorales. Y bueno, todo ello nos da idea de que el sistema electoral es muy vivo, el modelo electoral va evolucionando y hay nuevos retos y por lo tanto nuevas formas de enfrentar todo con la idea de garantizar el ejercicio del voto a todos y todas las personas, independientemente de sus condiciones y situaciones. Hay también la importancia de aprobar los modelos de producción, de la documentación y los materiales. ¿Qué ha pasado con ese rubro? Pues yo aquí, Jaime, que precisamente es quien está en la comisión de organización, es el que podría con muchísimo mayor precisión ¿Esos hacerlo. modelos de documentación, Jaime? ¿En qué consiste? Sí, la documentación electoral más importante de todas es la boleta electoral. Y esta tiene que garantizar primero que los emblemas de cada partido y los nombres de sus candidaturas sean claramente visibles, accesibles, sin condiciones de igualdad para cada uno de los contendientes. También deben ser boletas que sean infalsificables. Y hay un paquete de medidas de seguridad que llevan las boletas. De hecho, no debo decir todas las que llevan porque se podría vulnerar un poco su seguridad. Pero las boletas se imprimen en papel seguridad, que quiere decir un papel que desde la fabricación trae una marca de agua en el papel mismo, y eso lo hace infalsificable. Es con un rodillo especial que se produce el papel. Pero además se agregan elementos como microimpresiones, como fibras ocultas que solo se pueden detectar con luz especial, con algunos códigos que solo se pueden ver con lupa, con una lupa suficientemente potente. No es nada astronómico, pero sí que ayudan a verificar. Y además todas estas medidas de seguridad de la boleta se verifican por los consejos distritales para asegurarse,
A última hora se les da una lista de los elementos de seguridad que deben verificar y en sesión de Consejo Distrital se verifican y se comprueba que son las boletas auténticas con todos los elementos de seguridad. Otro elemento muy importante son las actas de la jornada electoral y las actas de escrutinio y cómputo con las cuales se va a consignar el resultado de la votación en cada casilla. Las actas tienen muchas características que las hacen complejas. Por un lado, deben contener toda la información necesaria para dar certeza a cómo ocurrió la votación y los resultados de la misma. Y por otro lado, deben ser llenados por ciudadanos y ciudadanos que no son profesionales, que son capacitados y que deberían ser accesibles. Pero al mismo tiempo, la exigencia de plena certeza y de imposibilidad de alterar los resultados establece una serie de reglas y procedimientos y de datos que deben llenarse en las actas. Y esas actas se tienen que imprimir con copias, una decena de copias, que eso es raro que un documento saque 10 copias y se hacen con un papel autocopiante, ya no se usa el papel carbón de antaño, sino contienen una composición especial, un elemento químico que con la presión se traslada a la siguiente hoja, pero esto se tiene que trasladar a 9 o 10 u 11 hojas y cuando aumentan los partidos se tiene que trasladar a más. Esto plantea un reto tecnológico bastante grande y se ha resuelto bien. Quiero que me sigas contando después de un corte porque nos tenemos que ir a un corte y quiero también que Martín nos hable mucho del monitoreo, que sé que también es una gran novedad en esta elección, así que volvemos en un segundito. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Estamos ya en la recta final de esta emisión de Democracia en la Mesa con los consejeros electorales del INE, Jaime Rivera y Martín Paz, que nos están dando un poquito más de luz y de datos sobre en qué van a consistir estos trabajos que ya están en marcha para este proceso electoral federal 2023-2024. Y yo tocaba antes de irnos al corte un tema que es el monitoreo, todos estos trabajos de monitoreo en las transmisiones de estos, digamos, contenidos de precampaña y campaña en los programas que difunden noticias, algo que siempre es muy sensible para la población y que siempre da mucho de qué hablar porque siempre hay polémica. ¿Cómo van a ser este año? ¿Qué se tiene considerado para esta campaña? Sí, este monitoreo es una práctica ya sistemática que ha realizado el Instituto y es una herramienta muy útil porque, bueno, el derecho a la información es un derecho político en toda regla. Y sin la información suficiente, el ejercicio de los derechos políticos electorales, estrictamente hablando, pues tiene límites, ¿no? De tal manera que hay un vínculo muy directo entre el derecho a la información y los derechos políticos electorales. Por eso es que el Instituto interviene en estos temas, además porque, bueno, el Instituto también durante el periodo electoral administra los tiempos oficiales de radio y televisión, y con este monitoreo lo que queremos es dar una herramienta útil a la ciudadanía para que vea de qué manera, primero, qué tanto cubren de manera pues,
equitativa o en términos generales a las distintas opciones ciudadanas, qué tantas difunden también las opciones a la oferta política y qué tipo de tratamiento le dan también desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Es decir, si es un tratamiento favorable o positivo o si es un tratamiento desfavorable, negativo. Esto se hace a través de una metodología que se define en el Comité de Radio y Televisión, un catálogo de emisoras también a los cuales se aplica y se hace una convocatoria a instituciones de educación superior para que participen en la realización de este monitoreo. Y este monitoreo tiene distintas variables. Por ejemplo, se han introducido ya desde hace tiempo elementos sobre violencia política de género, un elemento importante. ¿Eso es importante este año? Este año será importante, pero también, por ejemplo, para poder visibilizar el tipo de candidaturas que emergen de lo que llamamos acciones afirmativas, que son candidaturas que tienen que ver con grupos en situación de vulnerabilidad, como puede ser personas con discapacidad o como es personas que pertenecen a comunidades indígenas o que vienen o que tienen un origen afromexicano. Y el monitoreo va a tratar también de visibilizar, además de estos temas de violencia política de género, cuál es el tratamiento que se le da a esas candidaturas que tienen origen en acciones afirmativas y que por lo tanto son de algunos grupos en situación de vulnerabilidad, así como también aspectos que tienen que ver no solo con la violencia política de género, sino también con la violencia política. Violencia verbal, al fin y al cabo, ¿no? Utilizar esos espacios para un poco, ahora sí que hacer apología de la violencia en contenido que tendría que ser menos violento. Claro, y la idea a través del monitoreo es evidenciar cuál es el tratamiento que se hace. El monitoreo no tiene como finalidad limitar las expresiones en los medios de comunicación, ni mucho menos. Simplemente trata de hacer una radiografía, vamos a decirlo así. ¿Y qué se hace con esa información? ¿Hay algún tipo de sanción? Se le dan se publican informes cada mes, hay un corte, se publican informes, de hecho hay una página específica dentro de la página del INE sobre el monitoreo y en el Consejo General nosotros estamos dando a conocer los resultados mes con mes de cuál es el tratamiento, cuánto tiempo se le dedicó a las distintas fuerzas políticas o a las distintas candidaturas y cuál fue el tratamiento, si fue positivo, si fue negativo. O neutral. O neutral, exacto. Entonces, de tal manera que nosotros dotamos de esta información a la ciudadanía para que la ciudadanía vea cuál es el tratamiento que hay y tenga una mayor capacidad de valorar la información que hay y, por lo tanto, permitir un voto informado y consciente, porque finalmente es lo que queremos lograr con el monitoreo. Jaime, la comunicación con la ciudadanía, que siempre es algo que desde el INE se trata de tener esa retroalimentación para que la ciudadanía no le tenga, creo que hasta, no sé si miedo, pero sí el hecho de que les llamen para ocupar las casillas, el hecho de incluirles en la participación, hay cierto recelo para eso. ¿Y por qué crees que se da? ¿Crees que sea una falta de información o sea más bien el respeto que da el estar incluidos en un proceso tan grande, tan serio? Es una combinación de factores que varían además de unos individuos a otros y de unos grupos sociales a otros. Sí encontramos alguna reticencia de muchos ciudadanos a participar, por ejemplo, como funcionarios de casilla. Hay reticencia de muchos ciudadanos para votar. Sin embargo, las cuentas son muy favorables, porque después de todo el proceso siempre contamos con los ciudadanos y ciudadanas suficientes para hacerse cargo de las casillas, cumplen, les requiere un esfuerzo considerable de capacitación, se les impone una jornada dominical larga y a veces agobiante porque puede durar 15 o 16 horas el total del trabajo y sin embargo la inmensa mayoría de funcionarios de casilla cumple. Y cuando hablamos de tal manera que hay reticencias en algunos y hay participación y entusiasmo y compromiso de muchos otros, lo suficientes para que las elecciones funcionen y funcionen bien. Y en cuanto a la participación ciudadana para votar, bueno, quisiéramos que votaran todos, es un derecho y constitucionalmente una obligación, aunque sin sanción, pero
Si las tasas de participación electoral, según el tipo de elección y de otros factores que a veces son hasta climáticos, que pueden influir un poco, ronda siempre más cerca de la mitad de la población, lo rebasa en elecciones más concurrentes, presidenciales, que puede quedar un poco abajo en otro tipo de elecciones. Finalmente no estamos muy abajo de los parámetros internacionales en cuanto a participación, considerando además que en México el voto no es obligatorio, como sí lo es por ley en otros países, acompañado de diverso tipo de sanción administrativa para quien no cumple. De tal manera que nuestra democracia no funciona tan bien como quisiéramos, tenemos mucho que hacer todavía, tenemos que encontrar formas cada vez más imaginativas y apropiadas para las nuevas generaciones. Ese es un gran reto porque los grupos de edad más jóvenes son los que participan menos en la votación, también en las mesas directivas de casilla. Y ahí tenemos un reto, no tenemos la solución, tenemos identificado un problema, tenemos algunas hipótesis, se han experimentado diversas estrategias de comunicación, de estímulo, que dan algunos resultados, pero no tenemos la solución completa. A fin de cuentas, hay una cultura política subyacente en la que nosotros podemos incidir un poco, pero que no determinamos. Depende mucho de la tradición de la sociedad, de la educación que se recibe en las escuelas y la educación cívica que se reproduce en las prácticas sociales mismas. Y me parece un gran mensaje para la población que nos esté escuchando y un poco para animar en este año que empezamos, que vamos a tener elecciones. ¿Alguna conclusión, algún mensaje final que quieras también dar tú, Martín? Pues que tenga la ciudadanía la seguridad y la confianza de que el proceso electoral del 2024 se va a desarrollar con parámetros técnicos y operativos con el nivel de eficiencia que ha tenido el instituto a lo largo del tiempo. En las pasadas elecciones del Estado de México y de Coahuila se instaló el 99.99% de las casillas. Los conteos rápidos fueron muy precisos en relación al PREP, se capturó el 100% de los PREPs y además fueron consistentes esos datos con los cómputos distritales. Tuvimos, hablando de participación ciudadana, muy pocas personas que tuvimos que tomar de la fila, que es el recurso último cuando por varias razones la gente no acude, algunas incluso por enfermedad o por causas de fuerza mayor, no todas es simplemente porque no quisieron ir. Y que este proceso electoral se va a realizar así, con esa eficiencia. ¿Por qué? Porque ya están echados a andar toda una serie de procesos previamente de planeación y que tienen que ver con proyección para esta elección. Entonces yo invitaría a la población a estar al pendiente y que participe en el momento en el que el Instituto Nacional y los organismos públicos locales, porque aquí tenemos que tener una coordinación muy fina con los organismos públicos locales, en el momento en que sean invitados, invitadas a participar en este proceso electoral que a final de cuentas hace la ciudadanía. Pues gracias a los dos. No sé, Jaime, si tienes 20 segundos para decirle una despedida al público. Con mucho gusto, con esa organización eficiente y limpia de las elecciones y con la participación ciudadana para ejercer su voto de manera libre e informada, vamos a reproducir y fortalecer la democracia. La democracia puede tener muchos defectos, pero es la mejor forma de gobierno que hasta ahora ha encontrado la humanidad para convivir en sociedad y estar en paz y con libertad. Pues ahí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde compartimos diariamente la información sobre las distintas etapas y procesos que se realizan en el INE para la organización de las elecciones que vivirá todo el país el próximo año. Gracias y hasta la próxima.